estáis viendo a través de las redes, pues también un abrazo virtual, ya que no puede ser físico. Bienvenidos a la casa del Señor a esta hora. Vamos a tener el mensaje, es un poquito justa la hora, intentaré no alargarme, acortarlo lo máximo, pero se está moviendo hoy entre nosotros con un mensaje claro. Hemos hablado mucho del amor, ¿os habéis dado cuenta? Del amor de Dios, hemos hablado del ejemplo máximo de amor que es Cristo, ¿verdad? No hay otro ejemplo máximo de amor abnegado que el amor de Cristo. Y hemos estado hablando y meditando de que todas las cosas han sido hechas por parte de Dios con amor hacia nosotros, por amor a su Hijo, les fue dado todas las cosas. Y hermanos, hoy vamos a seguir en esta mañana hablando del amor, pero vamos a hacerlo desde otra cara, ¿sabéis? El amor tiene varias caras y vamos a hacerlo desde otra vertiente. Vamos a hablar del amor, pero el amor hacia los hermanos, ¿verdad? Que también es importante. Y vamos a hablar acerca del amor hacia los hermanos como un signo inequívoco de que somos hijos de Dios, ¿sí? Vamos a estar en esta mañana meditando en la epístola primera de Juan, el apóstol Juan en su primera carta, y vamos a estar viendo del capítulo 3, y vamos a estar viendo 9 versículos solamente, del 11 al 19, ¿sí? Y no vamos a poder ver, evidentemente, toda la epístola, la verdad es que no tiene ningún desperdicio, os recomiendo que en vuestras casas leáis primera de Juan, pero si leemos toda la epístola, vemos que la preocupación que tenía el apóstol, él tenía una fijación, y eran las marcas que se tenían que ver de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos cristianos, las marcas que identificaban a los verdaderos cristianos. Y entonces comenzamos a leer la epístola, llegamos al capítulo 3, estos versículos del 11 al 19, y fijaros, llegamos al tema del amor, o mejor aún, de la prueba del amor. Llegamos al punto de la marca del amor. Y cuando decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, que estamos en unión y en comunión con Él y con Cristo, ¿verdad? La palabra, fijaros, nos instruye a examinarnos cada uno de nosotros, a examinarnos nosotros mismos, a examinar nuestra vida de amor. Porque resulta que ahí está la prueba definitiva de nuestra profesión. La prueba del amor. Los cristianos que realmente han nacido de Dios, dice la palabra que manifiestan esa transformación mediante dos cosas: la justicia y el amor. Estas son las dos pruebas básicas de conducta. La primera prueba moral de conducta, que le podemos ver en los versículos anteriores al 3:11, manifiesta la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida mediante la justicia, ¿verdad? La afirmación de un ser de alguien que se dice cristiano es la prueba de la conducta justa. Somos justos, nos conducimos justamente por esta vida. Y la segunda prueba es la prueba del amor. ¿Y qué ocurría? ¿Por qué Juan tenía no voy a decir obsesión, pero sí estas ganas de remarcar muy claramente que esto era una prueba del verdadero cristiano? Pues ocurría que había falsos maestros, ¿verdad? Ocurría lo que ocurre también en nuestra época y en nuestro tiempo, que también se dan de vez en cuando, ¿verdad? Falsos maestros. Y en esta iglesia en particular para la que Juan estaba escribiendo, estaba diciendo que estos falsos maestros, sí, parecía que tenían una relación con Dios, pero que no estaban dispuestos a reconocer su pecado, ¿verdad? Por lo tanto, de modo resumido, podríamos decir que obediencia, conducta justa y amor. Todo esto son evidencias de que somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora, esta no es la primera vez que Juan saca este tema aquí en el capítulo 3. Antes de entrar en los versículos, vamos a ir un momento al capítulo 2. Y vamos a ver qué dice Juan en el 9. Primera de Juan 2:9, dice el apóstol: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz,
y no hay en él causa de tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano anda en tinieblas y camina en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Básicamente está diciendo que cualquier persona que odia a su hermano camina en tinieblas. No sabe a dónde va. Alguien puede decir, no, yo soy creyente, pero dice la palabra que si no hay un amor manifiesto hacia los otros que son creyentes, esta confesión carece de valor, da igual lo que diga. Y Juan, fijaros, dice que esto que está diciendo no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por el amor hacia otros. ¿Sí? Y estamos hablando del Antiguo Testamento. A pesar de que parece de que este Dios que aparece allí en el Pentateuco parece un Dios de leyes, duro, todo lo contrario. Vemos en Levítico o lo vemos en Deuteronomio, una y otra vez, el pueblo recibe el mandamiento de amar al prójimo, de amar a otros, una y otra vez. Entonces, fijaros, Juan regresa a este tema. Y esta vais a ver que es una de las características de esta epístola. El apóstol trata un tema a un nivel más bajo, más básico, y después vuelve a tratarlo a otro nivel y profundiza. ¿Sí? Así es como actúa el apóstol en esta epístola. Comienza a penetrar un poco y después profundiza y profundiza hasta que lo mete en nuestro pensamiento con mayor profundidad. Por lo tanto, fijaros, hermanos, somos enseñados a amar. Fijaros, somos enseñados a amar, porque es algo lo que Dios sabe que no espera que surja de forma natural en nosotros. De hecho, lo veremos. La forma natural del hombre no es amar, sino que somos enseñados a amar. El apóstol Pablo escribió que el amor de Cristo es derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Romanos 5, versículo 5 también dice que poseemos el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entre los cuales es el gozo, el amor, etcétera, etcétera. Es un fruto, el amor es un fruto que hemos recibido. Se nos ha dado entonces, fijaros, en Cristo se nos ha dado la capacidad de amar. Y esto es muy importante, porque este mandamiento de amar es más que un mandamiento, es una capacidad, y es más que una capacidad porque además es una característica de los verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, lo que no es natural para el hombre del mundo es natural para el creyente, el amar a otro creyente. Y vamos a ver esto repetido una y otra vez en esta epístola. Podríamos, por ejemplo, antes de entrar en el tema, otro ejemplo, misma epístola, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Y versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Claro, ¿veis? El apóstol lo que hace es, va tratando el tema y luego va profundizando y profundizando. Por lo tanto, si Dios vive en ti, si tú compartes la vida de Dios y decimos que Dios es amor, por lo tanto, la consecuencia lógica es que tú también amarás. Y hermanos, esto no solamente es un deber, no solamente es una responsabilidad, sino que además lo que nos dice aquí la palabra es que es una evidencia clara de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es una presencia clara de que Dios mora en nosotros. Ahora sí, vamos a regresar, capítulo 3. Y vamos a empezar con el primer versículo, el versículo 11. Dice Juan 3.11, primera de Juan 3.11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿por qué lo dice de esta manera? ¿Por qué dice Juan, este es el mensaje que hemos oído desde el principio? ¿Desde qué principio? Lo hemos visto antes, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 24. En cuanto a vosotros, permanezca en vosotros aquello que habéis oído desde el principio. ¿Sí?
Y fijaros, entonces, ahí radicaba el problema, que esto no era algo nuevo para ellos. Ellos ya lo conocían. Ellos estaban en lo correcto desde el principio, ¿verdad? Ellos estaban en lo correcto acerca de la persona de Cristo. Estaban en lo correcto acerca de su propia pecaminosidad. Estaban en lo correcto acerca de la justicia y de la obediencia. Y también estaban en lo correcto acerca de la verdad del amor. ¿Por qué? Porque les fue entregado por los propios apóstoles esta verdad. Pero ¿qué ocurre? Después de un tiempo entran los falsos maestros y estaban recibiendo otro mensaje muy diferente. Y entonces Juan tiene que decir, no, volved a escuchar esto, volved al principio, regresad al principio, al comienzo, el mensaje que habéis oído desde el comienzo. ¿Cuál? Que debemos amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, necesitamos regresar al principio, regresar a lo que oímos que era la verdad la primera vez. Pensad una cosa, las herejías muchas veces se disfrazan de alguna enseñanza nueva. Pero yo os digo que todo lo que se dice nuevo es falso, no es verdadero. Si es nuevo, no es verdadero, porque no hay nada nuevo. La palabra, lo tenemos todo desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada nuevo. Y realmente esto es lo que hacen muchos grupos, muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes. Toman la Biblia, ¿verdad? Y después hay alguna revelación sobrenatural, alguien tiene una revelación de alguna fuente sobrenatural, ¿verdad? Y empieza a añadir cosas que nos suenan como a la verdad, pero que no son la verdad. Son muchas veces cosas sutiles, que nos parecen que es la verdad, pero no lo es, y por lo tanto tenemos que regresar al inicio. Y además es nuestra responsabilidad hacer un llamado a regresar a la revelación original. Y eso es lo que esencialmente está diciendo Juan, regresar a lo que se les enseñó al comienzo. No hay nada nuevo, hermanos, acerca de la verdad de quién es Cristo. No cambia, Cristo no cambia. La verdad acerca del Evangelio, no hay nada nuevo, el Evangelio no cambia. La verdad acerca del hombre, de su pecaminosidad, no cambia. Y tampoco cambia la verdad acerca de amarse los unos a los otros. No cambia. ¿Recuerdas el pasaje del mismo apóstol, pero en su Evangelio? El Evangelio de Juan capítulo 13, mensaje que recogió de las mismas palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Pero fijaros, hemos dicho que el mandamiento amar no es nuevo. Como Juan lo indica, es mucho más anterior al Evangelio, se remonta al Antiguo Testamento. Pero hay una diferencia, hay un aspecto nuevo en este mandamiento. Porque ya no es simplemente que se amen los unos a los otros, sino que se amen los unos a los otros como yo los he amado, como Cristo los ha amado. Y hermanos, este es otro nivel de amor, muy diferente, muy diferente. Es un nivel de amor con un aspecto abnegado, magnánimo, ¿verdad? De amar a la manera en la que Jesús amó. Estas son palabras mayores. Y hermanos, realmente este es el elemento nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se había encontrado un ejemplo como el de Cristo. Nunca antes de Cristo se podría haber dicho, amad al prójimo como yo he amado. Nunca se podía haber dicho, pero Cristo fue el único que pudo decirlo. Por lo tanto, le dio un nuevo significado, valor y profundidad a este mandamiento. Es otro nivel de amor, ¿verdad? No es simplemente amarlos, sino que se amen unos a otros como yo los he amado. Y después, fijaros, y después el Señor dice, así es como debéis amar unos a otros, y por eso todos los hombres sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Fijaros, pero dice, amaros los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Y si hacéis esto, esta es la marca
indubitativa, indudable, que van a saber de que sois mis discípulos, porque os tenéis ese mismo amor que hay en mí entre vosotros. Palabras del mismo Señor. Señor Jesús está diciendo, mirad, eso es un mandamiento antiguo, pero con una nueva faceta. Porque lo está llevando a un punto de abnegación absoluta. Él se sacrifica a sí mismo. Es decir, ¿cómo amó Jesús? Amad a vuestro prójimo como yo lo he hecho. ¿Y cómo lo hizo Él? Hasta el sacrificio máximo. Hasta el sacrificio máximo. Se sacrifica Él mismo. Y luego fijaros de nuevo en el versículo 17, ahí en Juan, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento. Es un mandamiento, es cierto. Pero hermanos, también es un privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué es un privilegio? Porque es un privilegio y no es una carga. Porque juntamente con el mandamiento se nos ha dado la capacidad de hacer eso. Si no se nos hubiese dado la capacidad, imaginad que se nos exige amar con el amor de Cristo sin que se nos haya dado esa capacidad, sería una carga terrible, terrible, porque nadie podría hacerlo. Pero juntamente con el mandamiento se nos da la capacidad de hacerlo. Hermanos, fijaros, es Dios quien opera en tu vida para producir ese amor. No sale de la nada, no sale de mi capacidad, no sale de mi experiencia, sale del trabajo que Dios hace en mi vida. Por lo tanto, es Dios quien pone ese amor. Cuando hablo de este tema, uno de mis textos favoritos se encuentra en las palabras del apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El apóstol dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es otra forma de explicarlo, ¿verdad? Este amar al prójimo como yo soy amado, Pedro aquí lo desarrolla un poco más, entrañablemente, con un corazón puro. Esa es la forma que tenemos que amarnos. Qué gran declaración, hermanos, del apóstol. Qué gran declaración. Él está diciendo, esto es lo que sois vosotros. Vuestra alma que ha sido limpia, produce un amor genuino. Maravilloso. ¿Cómo opera el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Por lo tanto, fijaros, amar es un mandamiento, pero el mandato está basado en una capacidad que Dios nos ha dado. Amar de una forma ferviente. Amar lo más que podamos amar. Más que podamos amar. Entonces, y vamos a regresar otra vez a Primera de Juan, capítulo 3, volvemos a ese versículo 11, estábamos ahí, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y después de este versículo del 11, Juan pasa a un contraste. ¿Ve? Los contrastes son muy típicos. En el apóstol Juan son muy típicos. Él le gusta trabajar, le gusta explicar las cosas con contrastes. Y con respecto a este tema del amor, él hace un contraste. Y él hace el contraste de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y es un contraste simple. Fijaros, él está diciendo, los hijos del diablo odian, los hijos de Dios aman. Ese es el contraste. Los hijos del diablo son egoístas, los hijos de Dios se tienen que sacrificar por los demás. Por lo tanto, vamos a seguir esa lógica del apóstol, ¿verdad? Si os parece bien, y vamos a comenzar como lo hace Juan, viendo cuáles son las características de los hijos del diablo. Y vemos que esas características básicamente lo que demuestran es la ausencia de amor. La ausencia de amor. La primera característica, fijaros, es el homicidio. Homicidio, matar a alguien, es una prueba, ¿verdad? Es una demostración bastante clara de la ausencia de amor, ¿no? Bastante clara. Fijaros, el homicidio es el acto definitivo del odio. El acto definitivo del odio. ¿Y cómo lo expresa Juan? Versículo 12. Y él dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Claro, aquí está el nivel más bajo, obviamente, a lo que una relación puede llegar a descender, ¿no? El nivel más bajo de una relación de odio es el homicidio. No se puede ir a nada peor, ¿verdad? Una vez ya has matado a alguien, le has odiado hasta ese punto, ya no hay nada más que puedas hacer. Has llegado al punto máximo. Por lo tanto, cualquier persona que mata a otra persona, ese es el extremo del odio, ¿verdad? Y para explicar esto, Juan introduce el único referente que hay en su epístola sobre el Antiguo Testamento. Y él escoge a Caín, el ejemplo clásico de un homicida. Y no lo escoge gratuitamente, sino que hay un motivo. Caín y Abel tuvieron los mismos padres, ¿verdad? ¿Sí? Adán y Eva. Caín y Abel fueron criados en el mismo hogar. Vieron las mismas cosas. Los dos fueron llamados de la misma manera a ofrecer sacrificios. De hecho, Caín nunca nos es presentado como un ateo que no conocía a Dios ni creía en Dios, ¿verdad? De hecho, Caín es un adorador de Dios, era un adorador de Dios, del único Dios, del Dios creador. Conocía al Dios verdadero, ¿verdad? Y conocía al Dios que no solamente había pronunciado la maldición, sino la bendición sobre Adán y sobre Eva. Y él vino como un adorador de Dios, pero como alguien religioso. Algunos de los mayores aborrecedores de los que verdaderamente aman a Dios, son los más religiosos. ¿Os habéis dado cuenta? No fueron ateos los que sacrificaron a Jesús. No fueron ateos los que pidieron su sangre y pidieron que lo crucificaran. Fueron los religiosos. Los que en su mente retorcida, pensando que estaban adorando al Dios de Israel, procuraron matar a su hijo. Ritual externo siempre da como resultado religión externa, ¿verdad? Por lo tanto, esta religión externa no es una señal de que alguien haya nacido de nuevo. Alguien que puede parecer tener un lenguaje evangélico, religioso, que puede parecer tener las mismas costumbres, no es una señal de que haya nacido de nuevo. Y la razón de por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín fue porque Caín no trajo lo que Dios le había pedido. En lugar de traer lo que Dios le había pedido que trajese a Caín, él trajo el fruto de la tierra, el cual él mismo había trabajado con sus manos, haciendo que su relación estuviera basada en lo que él había logrado. Y hermanos, eso nunca te puede llevar a una relación con Dios. Nunca. Podríamos decir que Caín estaba tratando de agradar a Dios con sus obras. Con sus obras. Pero no solamente eso, es que era peor que eso. No solamente trató de agradar a Dios de esa manera, sino que además menospreció al hombre que fue obediente a Dios y que verdaderamente era justo. Y Caín empezó a odiar a Abel. Y los falsos maestros actúan así. Odian la justicia verdadera, odian al Cristo verdadero y lo que representa. Porque, hermanos, nos dice la palabra, no lo digo yo, son los justos, son los injustos los que odian a los justos. ¿Por qué? Porque cuestionamos lo que creen y cuestionamos lo que dicen y cómo se conducen. Juan 8:44 recoge una de las frases más terribles del Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremenda declaración, tremenda. ¿Y por qué? Porque ellos habían desarrollado su mismo sistema de obras, igual que Caín. Odiaban la justicia verdadera y odiaban a Cristo y trataban de matarle. Y Jesús les dice, sois de vuestro padre el diablo, el cual ha sido homicida desde el principio.
¿Os dais cuenta que la raza humana aprendió a matar en el mismo momento que se le enseñó a adorar? ¿En el mismo momento que se le enseñó a adorar? La pregunta del apóstol Juan, ¿por qué Caín hizo eso? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y es así. La gente mala odia a los justos. Caín tuvo la posibilidad de obedecer, igual que su hermano, pero no obedeció. Y en lugar de arrepentirse, porque no estaba todo perdido, mató al hermano que lo había reprendido. Esa fue su salida. El mundo es homicida. El mundo siempre ha sido homicida. El mundo odia a los justos. Esto es así, ¿verdad? Podemos decir que en su condición más extrema del odio, la ausencia del amor, es un corazón homicida. Y esto nos lleva a lo segundo, ¿verdad? Hay una segunda característica de los hijos del diablo, que no es el homicidio, que es el odio. El odio. Vamos a ver versículos 13, 14 y 15 de 1 de Juan 3. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Bueno, son palabras duras. Son palabras muy duras que nos inducen a hacer un examen de conciencia. ¿Realmente estoy amando de esta forma? Porque las consecuencias son muy duras. Dice aquí este texto que el odio es el equivalente moral al homicidio. La única diferencia es que no ejerce la opción. No ejerce la opción. Pero moralmente es lo mismo. La mayoría de personas que conocemos tú y yo no han matado a nadie, ¿verdad? No han matado a nadie. Pero las personas que son hijos del diablo se caracterizan por el odio. Y regresando otra vez al versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso el odio del mundo tiene que sorprendernos? Yo creo que no. Yo creo que no. El odio del mundo no debería causarnos shock, ni debería ser algo misterioso o algo difícil de entender, ¿verdad? Es que es simplemente así. El mundo nos aborrece. El mundo aborreció a Cristo y el mundo nos aborrece, nos odia. Como Caín y Abel, él odió a su hermano. ¿Qué le hizo? ¿Le hizo algo a Abel? No, simplemente porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ese fue el único motivo de Caín. No tuvo otro motivo. ¿Os acordáis en la noche de la traición a Cristo, a Jesús? Se recoge también por el evangelista, por el apóstol Juan, allí en el capítulo 15. Esa misma noche que Jesús fue prendido, fue traicionado, mirad lo que dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por lo tanto, Jesús está diciendo que no os venga esto de nuevo, ni que encuentre yo a nadie sorprendiéndose, ¿por qué me odian? Es que es así. Es que ha sido así y va a seguir siendo así. Esa es la razón por la que como cristianos no podemos esperar tener una plataforma en el mundo. Porque el mundo no regenerado odia todo lo que representamos. Absolutamente todo. Siguiendo con las palabras de Jesús en aquella noche, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y otra vez se repite la misma historia de Abel y Caín. Sin causa me aborrecieron. Simplemente por sus obras, simplemente por lo que representaba Jesús. Porque odian todo lo que es justo. No hay razón real para que el mundo nos odie, ¿verdad? O sea, desde un punto de vista lógico, ¿cuál es la razón para que el mundo nos odie?
¿Dañamos al mundo? ¿Le hacemos algún mal? No hay ninguna razón. Y precisamente el que no haya ninguna razón es algo que manifiesta quiénes son. Su odio revela su verdadera naturaleza. Y fijaros en la actualidad. Y fijaros que estamos hablando de una epístola escrita sobre el año 50, 60 después de Cristo. Han pasado ya 2000 años y hoy en día, en la actualidad, hay más cristianos perseguidos por causa de Jesús que en cualquier otro momento de la historia. Y esta persecución irá a más y a más y a más, porque entre otras cosas se nos dice que en los últimos tiempos aumentará, ¿verdad? Aumentarán estas cosas. El odio, ese odio que nos tienen, aumentará también. En cuanto más se va acercando la venida de Cristo, más odio. Entonces, que no te sorprenda si nos odian. Y fijaros luego, volvemos a 1 de Juan, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí? Y fijaros el contraste con el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Otro contraste. Entonces, ¿está diciendo la Biblia que alguien que ha matado no puede ser salvo? No. Dice que si alguien continúa con un corazón homicida, no es salvo. De hecho, Pablo fue un homicida, ¿no? ¿No es cierto? ¿Acaso Pablo no persiguió y mató a cristianos? Él se decía a sí mismo: yo fui blasfemo y homicida, pero se arrepintió y fue perdonado. Esa es la diferencia. Por lo tanto, hermanos, hemos visto que el homicidio es un extremo, es lo peor, pero luego viene el odio. Pero no solamente eso, hay una tercera característica de los hijos del diablo: la indiferencia. La indiferencia. Son indiferentes. Porque no todos ellos están motivados por el mismo grado de odio, ni todos ellos llevan hasta tal extremo todo que incluso matan. No todos. Pero fijaros qué dice el versículo 16, 1 de Juan 3. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y vamos a otro contraste. Y comparamos el 16 con el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es indiferencia. Eso es indiferencia y es otra evidencia del mundo. Es decir, tienen todos los bienes de este mundo y solamente se preocupan por sí mismos. Y si dan, a lo mejor lo hacen para apaciguar su conciencia o para exaltar su propia gloria, no porque de una manera genuina estén quebrantados por el amor de Dios. Dicen que ama, pero ofrecen un sacrificio muy pequeño. Fijaros, el que tiene bienes de este mundo, es decir, bienes son bienes materiales, aquel que tiene bienes materiales, riqueza material, aquel que tiene esta riqueza y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Y está hablando a la iglesia, a gente que podría estar dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia. Es decir, si tienes posibilidades y cierras tu corazón al hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es la pregunta del apóstol. ¿Cómo puede decir: yo amo a Dios y Dios habita en mí su amor? Por lo tanto, lo que está diciendo es que si el que tiene ese hábito, el amor de Dios no está en él. No importa lo que diga, aun pareciendo una persona religiosa, aunque diga que es una persona empática, que es compasiva, da igual lo que diga. Pero si cierra la puerta delante del rostro de aquel que tiene necesidad, dice la palabra que no es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. La vida eterna no mora en aquellos que odian. No moran en aquellos que están permanentemente odiando, como una forma de actitud, como una forma de vida. Y esto tendría que ser algo
que nos hiciera pensar. La vida eterna no mora en aquellos que son indiferentes, que están centrados en sí mismos y que son egoístas. Y por lo tanto, fijaros que si estas son las características de los hijos del diablo, las características de los hijos de Dios tienen que ser todo lo contrario, ¿verdad? Tienen que ser opuestas, ¿sí? Regresemos al versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, no queremos matar a nadie, ni siquiera aborrecemos, sino que queremos traer vida a aquellos que nos rodean. Queremos ser una fuente de bendición para ellas. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a un amigo, a un familiar, a hablarles de Cristo, al amor de Dios, y se han sentido ofendidos, no quieren saber absolutamente nada, y nuestra única intención es ser bendición para ellos, ¿sí? De bendición para ellos, pero nos odian. Y después vamos al 16. Y ahora estamos hablando de los hijos de Dios. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y claro, esto ya es un paso más. Esto ya no solamente que tengo que amar y es una señal de mi vida en Cristo, sino que además ese amor tiene que ser de una manera muy específica, poniendo mi vida por los demás. Y esto no es fácil, no es fácil. Pero, hermanos, en resumen, no queremos matar, no queremos odiar, no queremos ser indiferentes, sino que queremos ser lo opuesto. Y lo que deberíamos querer es entregar nuestras vidas. Eso es lo que caracteriza al verdadero Hijo de Dios. Ausencia total de egoísmo, una disposición a entregarlo todo. ¿Por qué? Porque este amor nos ha invadido. Este amor de Dios, este amor con el que Cristo se entregó, este amor con el que hemos recordado hoy, estos símbolos, este amor sacrificial de Cristo es el que nos ha inundado. ¿Sí? No es un amor cualquiera. No es un amor cualquiera. Es un amor, como dice la palabra, que el mundo no conoce, porque no lo ve ni le recibe. Si el mundo lo conociera, sabrían de qué amor se trataba. Pero nosotros sí lo conocemos y hemos sido inundados con ese amor. Cuando busco algún ejemplo sobre este tipo de amor, un ejemplo práctico, siempre recuerdo al bueno de Epafrodito. ¿Os acordáis? ¿Verdad? Epafrodito, allí en Filipenses. Qué gran ejemplo y en cuánta estima lo tenía Pablo. No se habla mucho, no sabemos muy bien, pero era alguien de gran estima y gran valía para Pablo, Epafrodito. Lo vemos ahí en Filipenses 2:25. Fijaos qué palabras tiene Pablo para este hermano. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Yo no conozco a Epafrodito, no lo he visto, pero sin haberlo visto, tenía un corazón dispuesto, ¿verdad? Tenía un corazón lleno del amor de Dios. Y después fijaros en el 29 y 30. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, nos dice la palabra. Epafrodito estuvo cerca de la muerte por Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un hombre que estaba manifestando que era un hijo de Dios, porque estaba entregando su vida por la causa de Cristo. Este es el tipo de amor del que está hablando Juan. Pablo tuvo la misma actitud, ¿verdad? Porque para mí, ¿verdad? Vivir en Cristo es bueno, ¿verdad? Vivir en Cristo es lo mejor, pero morir es ganancia. Porque si estoy muerto, estoy más cerca de Él. ¿Sí? Ese tipo de amor, ¿quién puede pronunciar ese tipo de amor? Alguien que lo ha experimentado, alguien que lo ha vivido. Jesús mismo lo demostró, ¿verdad? Dando su vida. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir de la misma manera. Y no estoy diciendo que sea fácil, ni que sea así automáticamente. Pero sí al menos nos tendría que hacer reflexionar si realmente decimos
que hemos conocido a Dios y que hemos conocido el amor de Dios, ¿cómo se está manifestando el amor de Dios en mi vida? Porque se tiene que ver de alguna forma, ¿sí? Debemos amar de tal manera que traigamos vida y no muerte, ¿verdad? Y, bueno, el apóstol Juan no se contesta la pregunta del versículo 17. ¿Cómo es que el amor de Dios permanece en una persona así? Pero la respuesta está clara. No permanece. La respuesta es que no permanece. Alguien que dice que ama y que ha encontrado el amor de Dios, pero no ama de esa forma a los hermanos, el amor de Dios no permanece en él. Por lo tanto, hermanos, amén al versículo 16, donde dice, poniendo nuestra vida por amor a los hermanos. Amén al versículo 17, cuando vemos a un hermano abrir nuestro corazón hacia él y no ser indiferentes. Y amén al versículo 18, donde dice que no solamente lo hagamos de palabra, sino de obras, actuando. No solamente palabras, sino obras, ¿verdad? Porque esto es lo que manifiesta la verdad de ese amor. Versículos finales 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Yo no encuentro un cierre mejor que este, ¿verdad? No amemos solamente de palabra. No solamente. A veces nos hemos aprendido un cierto argot evangélico al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y con el cual pasamos y ya está. Profundicemos en nuestras relaciones con los hermanos. Amemos de una forma, como aquí se nos dice, que traiga vida, de una forma activa. Mirad, podemos amar pasivamente y activamente. Amar pasivamente es ser egoístas, ¿verdad? Amar activamente es amar de palabra. Y eso lo sabe hacer el mundo, eso lo hace el mundo. Pero amar activamente es más difícil porque tiene un coste, ¿verdad? Porque tiene un coste. Pero pensad el coste que tuvo Cristo para amarnos a nosotros. Pensad todo lo que tuvo que pasar Él. Y pensad, hermanos, de que no es una carga, de que no es gravoso, de que se nos ha dado el mandamiento juntamente con la capacidad. Con la capacidad. Si no, el Señor no nos hubiese exigido nada. Pero se nos ha dado el amor de Cristo. El amor de Cristo, como dice el apóstol, ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, esto tiene que ser un llamamiento a revitalizar la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tiene que saber el mundo que está ahí fuera de que somos del Señor? ¿Cómo tiene que saberlo? ¿Por la música? ¿Por nuestra vestimenta? ¿Tiene que saber que somos cristianos? ¿Tiene que saberlo por las comidas que hacemos? No. Tiene que saberlo. La única forma es por el amor que nos tenemos. ¿Cómo pueden ver el amor de Dios si no ven a Dios en nosotros? Por lo tanto, me gustaría que este mensaje fuese de ánimo, de decir, primero, reconocer todo lo que el Señor nos ha dado, decir, somos hijos de Dios, y la labor importante que tenemos, ¿no? A lo mejor no tendremos grandes ministerios, seremos pastores, ni grandes líderes, ni moveremos masas, pero qué gran responsabilidad el mostrar el amor de Cristo a los demás. Somos embajadores de Cristo, llegó a decir Pablo, embajadores de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias porque tu palabra no solamente nos muestra la verdad, nos muestra el único camino, sino que además nos anima y nos exige a autoexaminarnos para ver si andamos en esa verdad, Padre. Gracias porque sabemos que aunque nos desviamos y caemos a veces, abogado tenemos con Cristo. Padre, tú nos has rescatado tantas veces cuando hemos estado hundidos, cuando hemos estado deprimidos, sin sentido, tristes, y eres tú siempre el que nos levanta. Una vez más te pedimos como tu pueblo que tú nos ayudes, que ese amor que tú has derramado en nosotros se pueda ver de una forma externa, de una forma activa, amando al prójimo. Señor, sintiendo esa necesidad, esa carga que tú pones en nosotros
de amar a los demás, Señor. Y no seamos como el mundo, que odia, que aborrece todo lo que es justo, todo lo que es bueno, simplemente porque le señala a él que no es justo. Ayúdanos, Padre, a seguir proclamando tu única verdad, el Evangelio, el amor de Cristo, aunque el mundo nos aborrezca, aunque el mundo nos odie, Padre, pero sabemos que en ti tenemos ganancia. Gracias por ese sacrificio que hemos recordado hoy en Cristo, porque realmente y verdaderamente el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros. Lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo. Amén.